Saludos y bienvenidos a este subprograma Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado La presencia de Dios. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Jeremías capítulo 29 y el versículo 13 y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva versión internacional. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y a su vez también te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos humildemente y nuevamente que hagas actos de presencia en medio nuestro a través de tu Santo Espíritu, para que sea tu Santo Espíritu el que dirija esta programación y que de esta manera tu palabra pueda llegar a todos aquellos corazones que están necesitados de ella, Señor, y que no solamente la reciban, sino que la pongan por práctica para que puedan dar un buen testimonio y que de esta manera tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión para el día de hoy lleva por título La presencia de Dios. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13, nueva versión internacional. Dice allí: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Palabra de Dios. ¿Qué significa buscar a Dios de corazón? ¿Qué significa? Bien sencillo, obedecerlo. Obediencia. La obediencia es lo que nos lleva a nosotros a buscar a Dios de corazón. La obediencia, y la obediencia es lo que hace que Dios permanezca con nosotros, aun que tenemos nosotros el Espíritu Santo en nosotros, porque somos templo de ese Espíritu Santo que es una parte de la divinidad de Dios en nosotros, cosa que no nos podemos explicar porque seguimos siendo pecadores, pero miren el infinito amor de Dios hacia nosotros, su misericordia y su infinita sabiduría que quiso morar en ti y en mí, que somos pecadores. Estamos viendo cuando venimos arrepentidos, pero seguimos siendo pecadores. Cuando hay obediencia a Dios, Dios está cerca, Dios permanece cerca de nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a desobedecer a Dios y comenzamos a contrictar el Espíritu Santo, entonces Dios comienza a alejarse, porque Dios no puede estar de frente al pecado. Dios aborrece el pecado. Cuando tú estás en acciones pecaminosas y no vienes arrepentido y continúas haciendo eso, estás en desobediencia. Entonces, por ende, cuando tú ores, Dios no te hace caso. ¿Por qué? Porque tú tienes que venir arrepentido delante de Dios y apartarte de lo que estés haciendo, y eso es ser obediente a Dios. Así que para que nuestro corazón esté cerca de Dios, para que Dios permanezca con nosotros, tenemos que estar en obediencia todo el tiempo. Mire lo que nos dice a nosotros nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, versículos 19 al 20, que muchos de ustedes se lo conocen de memoria, pero vamos allí rápidamente a estos dos versículos. Dice allí: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. A obedecer, ¿escucharon? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aleluya, palabra de Dios. Si nosotros vamos a enseñarle a otro a obedecer a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros somos los primeros desobedientes? Porque nosotros decimos que le servimos a Dios, pero somos desobedientes. ¿Ve? Somos desobedientes. Miren, en la iglesia no hay unidad, eso es desobediencia. En la iglesia hay murmuración, eso es desobediencia. Y de hecho, hice un programa hace días pasados sobre eso. Creo que muchos de ustedes lo vieron. Así que nosotros no estamos en obediencia a Dios cuando estamos murmurando, cuando estamos chismeando, cuando tenemos malos pensamientos, cuando te encuentras en medio de la congregación y se está llevando a cabo una actividad o hay un mensaje y tu mente está en otra cosa o estás jugando con el teléfono. Quiere decir que no obedeces a Dios, no tienes temor a Dios. Entonces, ¿cómo tú esperas que Dios permanezca en ti? ¿Cómo tú puedes pensar que puedes estar cerca de Dios cuando estás en desobediencia? La desobediencia es peligrosa, la desobediencia es pecado. Eso es lo que es, pecado. Porque por desobediente fue que Adán y Eva nos pusieron en la posición que está el mundo hoy y pecaron los dos allá en el Edén. Así que la obediencia es algo que debemos que tener todo el tiempo y pensar en ella todo. Antes de tomar un paso, ¿qué haría Jesús? Porque sabe una cosa, si usted se hace esa pregunta cada vez que usted va a dar un paso en algo que va a hacer, de seguro se va a retractar porque se va a dar cuenta de que esas cosas, el Espíritu te va a mostrar que Cristo no lo hubiese hecho de esa manera y sí te va a dar la forma en que debes de hacerla, y esa es la forma que tienes que tomar. Y cuando tú haces eso, entras en obediencia a Dios. ¿Ve? Y cuando tú entras en obediencia a Dios, Dios permanece contigo. Pero cuando estás en desobediencia, como les dije, el Espíritu Santo está contrictado, Dios se aleja. Dios se aleja porque Dios no puede estar cerca del pecado. Así que para nosotros poder llevar a cabo esa gran comisión que Cristo nos dio a nosotros de que enseñemos, pero que enseñen que a obedecer, pues nosotros tenemos que dar el ejemplo, nosotros tenemos que dar el testimonio.
¿Y cómo estamos dando un testimonio si en la iglesia hay tanta desunión y hay tantos problemas entre hermanos? Yo no estoy hablando del mundo secular, ¿ves? Porque gloria a Dios si alguien que no ha entregado su vida a Cristo viene a este canal y se encuentra con la gran mayoría de los programas que hay aquí que hablan de esperanza, pero que también hay que hablar cosas que son verdad y les llega y vienen a los pies de Cristo, alabado sea Dios. Pero este programa está dirigido a ustedes, a los creyentes, a los que dijeron que sí, le creemos y que han sido bautizados con el Espíritu Santo de la promesa. Va hacia ustedes, porque no es que yo me encuentre mejor que ustedes, porque mire, le voy a decir una cosa, en los estudios bíblicos que mi esposa y yo damos, yo aprendo de los muchachos que apenas están empezando y Dios los utiliza y yo aprendo de ellos y me maravillo y wow, mira, yo no lo había visto así, mira lo que Dios está diciendo. Estamos viendo eso, Dios usa a cualquier persona. Nosotros no sabemos nada, todo lo sabe Dios, pero para que tú puedas entender esas cosas y el Espíritu Santo te pueda revelar, tú necesitas estar en obediencia con Dios. Si no estás en obediencia, no puedes ir a ser discípulo a nadie, ¿ve? Porque estás dando un mal ejemplo. Y ese mal ejemplo que la iglesia de Dios, las congregaciones, dan al mundo, es lo que ha hecho que el mundo no vea a la iglesia como una alternativa y ni quieren asomarse a la iglesia. Muchos dicen, muchachos, en la iglesia hay más problemas que lo que hay acá en la calle. Yo los he escuchado dentro de la iglesia decir, y acuérdense que yo sé que les he dicho que la iglesia somos nosotros, ahora estoy hablando de nosotros. Yo los he escuchado decir dentro de la congregación, muchachos, si yo estaba mejor en el mundo que aquí siempre me están faltando el respeto, allá nunca nadie me lo faltaba. Estamos viendo. Nosotros tenemos que estar en plena obediencia a Dios para no caer en pecado, hermano, para poder llevar a cabo esa gran comisión, para que Dios permanezca cerca de nosotros. Si no hay obediencia, hermano, sin obediencia no hay nada. Dios permanece en nosotros cuando obedecemos. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 24. Dice allí: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Aleluya. El que obedece sus mandamientos. Y rápidamente lo primero que le va a venir en la mente a muchos de ustedes son los 10 mandamientos. No, la Biblia completa, la escritura completa son mandamientos. Porque en la escritura encontramos todas las directrices que Dios nos está dando a nosotros, que tenemos que seguir como personas que hemos aceptado a Cristo. Porque nosotros tenemos que dar un buen ejemplo, y tenemos que dar un buen testimonio, un testimonio de que el evangelio es verdaderamente el evangelio de las buenas nuevas, porque cambia a las personas. Pero si no te ha cambiado a ti, tú sigues en desobediencia, ¿qué van a ver el mundo? El mundo va a ver en la misma persona. ¿Ve? Entonces van a pensar y lo vas a dañar el evangelio, van a decir, mira, este es un mentiroso, ¿y quién cree en el evangelio si este sigue igual? Sigue con los chismes, sigue con las peleas, sigue con los robos, sigue con la droga, sigue con el alcoholismo, sigue dando la muerte, etcétera, etcétera. Estamos viendo. Nosotros necesitamos estar en total obediencia al Señor, no importa qué. Ahí es donde entra la fe. ¿Ve? Porque cuando tú estás en obediencia, tienes fe. Y tú esperas la voluntad de Dios en todo. Sea lo que sea lo que Dios te dé, sea lo que Dios dejó de darte para darte otra cosa, en el momento que Dios quiera, cuando se te haya tardado o no, tú estás agradecido porque estás en obediencia, y la obediencia te está produciendo esa fe, porque la fe te da fortaleza el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Y acuérdense que la fe viene ¿por dónde? Por el oír y el oír por la palabra. Aleluya. Alabado sea Dios. Eso lo dice en el libro de Romanos, lo dice Pablo. Estamos viendo eso. La obediencia es vital para que nuestro corazón esté cerca de Dios. Porque para que nosotros tengamos un corazón conforme al que Dios busca en nosotros, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, no va a haber un corazón así. Ahora, la obediencia, escuchen esto, la obediencia produce amor hacia Dios, ¿ve? Y también el amor hacia el prójimo. Eso produce la obediencia. Cuando nosotros estamos en obediencia a Dios, lo estamos amando, estamos mostrándole que lo amamos, que lo respetamos, que lo honramos, ¿ve? Que le tememos, y a la vez ese amor también se lo llevamos, se lo reflejamos, lo depositamos en el prójimo. Aleluya, alabado sea Dios. Ve lo importante que es obedecer a Dios en todo. Sin obediencia no hay nada, no hay amor, no hay nada. Hay rebeldía. Cuando hay desobediencia hay rebeldía. Eso fue lo que hizo Satanás en el cielo. Se portó rebelde, desobediente. Entonces nosotros tenemos que todo el tiempo estar en oración con Dios, todo el tiempo en comunicación, para hacer sólida nuestra relación con Él día a día, leyendo la Escritura día a día sin fallar, ayunando, porque les dije que le iba a añadir el ayuno, porque en estos últimos tiempos nos hace una gran falta a todos. El ayunar es importante, pero cuando nosotros estamos en oración todos los días leyendo su palabra, nosotros comenzamos a obedecer a Dios, porque el Espíritu es quien nos está revelando y es quien nos está moviendo, y obedecemos la voz del Espíritu, y por ende, al obedecernos, comenzamos a amar a Dios y comenzamos a hablar al prójimo. Estamos viendo. Vamos rápidamente a ver lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Dice allí: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Así que si nosotros obedecemos a Dios,
por encima de todo, ¿ve? Y mire cómo Cristo dijo, y el segundo es semejante al primero, o sea que es importante. Así que cuando hay obediencia, hay amor. Y cuando hay amor, no se violan los estatutos de Dios porque no estamos dando lugar a estar pecando. Porque hay amor en nosotros para todo el mundo. ¿Ve? Y cuando tú tienes amor por el prójimo, tú no le haces daño al prójimo, tú no le mientes, tú no le robas, tú no le deseas a la mujer o todo lo que él pueda tener. Ve, tú no le haces daño, tú no haces maldad contra él, tú no maquinas cosas malas contra el prójimo. Al contrario, porque hay amor. Eso fue lo que mostró Dios. El carácter de Dios es amor, mi hermano, lo dice la palabra por todos los lados. El carácter de Dios es amor. Y en el obedecer está el amor. Mire el amor tan grande que le trajo, que presentó Cristo hacia el Padre, que lo obedeció hasta el final. Dijo en Getsemaní, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y después en la cruz, cuando ya estaba a punto de morir, le dice, perdónalos porque no saben ni lo que están haciendo. Eso es amor, hermano. Y ese amor nosotros tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo lo desarrolle en nosotros, porque se tiene que desarrollar. Porque el pecado que nosotros tenemos, nuestra carne, no nos permite a nosotros expresar el amor. Sí, claro, decimos que expresamos amor a nuestros seres queridos, la esposa, un hijo, un nieto, un abuelo, una tía, un hermano, todo ese tipo de cosas, pero el amor no es para ellos, el amor no se queda ahí, es circunscrito a una familia, es para el mundo entero, sea creyente o no sea creyente, porque Cristo no hizo acepción de personas y murió por todo, porque aún aquellos que crucificaron a Cristo, después que Cristo resucitó y se elevó al cielo, los que quedaron por allí realengo tenían la oportunidad de venir a los pies de Cristo si escuchaban a uno de los apóstoles y se arrepentían, y Cristo los iba a perdonar. Estamos viendo así que la obediencia es sumamente importante, es vital en nuestra vida como creyentes. Si no hay obediencia a Dios, no hay amor, no hay nada. Y todo el tiempo vamos a estar violando los estatutos que Dios nos ha entregado. Así nos dice el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Miren lo que nos dice allí. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Alabado sea Dios. Cuando hay amor, se lo dije hace un rato, usted no peca porque usted no está haciéndole daño a nadie. Cuando hay amor, hay respeto y reverencia y temor hacia Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, nos lo dice a nosotros en el libro de Proverbios, empezando en ese primer capítulo. Estamos viendo. Nosotros tenemos que entender que sin obediencia no hay nada. Puedes conocerte la palabra, la puedes recitar de memoria, puedes tener el verbo más lindo del mundo y pararte a hacer una oración y todo el mundo maravillarse con el vocabulario que tú puedas traer. Pero si no tienes obediencia a Dios, no hay nada. Estás completamente vacío. No tienes a Dios todo el tiempo cerca de ti y tienes al Espíritu Santo contristado. Así que nosotros tenemos que para sentir la presencia de Dios en nuestra vida todos los días y ver la manifestación del Espíritu en nosotros, ¿ve? Porque esa manifestación del Espíritu se da como, se ve como, cuando comenzamos a dar los frutos del Espíritu. Y cuando nosotros damos los frutos del Espíritu es amor. ¿Ve? Es amor, y para tal cosa no hay ley. Así que cuando hay obediencia, hay amor. Es importante que nosotros tengamos amor, porque de esa manera Dios va a permanecer cerca de nosotros. Alabado sea Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 12 nos dice allí: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Alabado sea Dios. ¿Ve? Cuando nosotros permanecemos en ese amor, Dios permanece cerca de nosotros y nos amamos unos a los otros. Es sumamente importante que ustedes entiendan en el día de hoy que la obediencia tiene que estar presente todo el tiempo, es la prioridad. Nosotros tenemos que orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ponga en nuestro corazón esa obediencia, porque la obediencia va a producir el amor hacia Dios, y ese amor va a producir, usted sabe que el temor a Jehová, porque temor es porque estamos reconociendo quién es Él, que Él es el Creador, que Él es el que nos suple. Cristo dijo: nada podéis hacer sin mí. Estamos viendo eso. Dios es, para nosotros, Dios debe ser el todo. Pero para que Dios sea el todo y permanezca con nosotros y mantenernos frente a esa presencia de Dios, como titulé la reflexión del día de hoy, tiene que haber obediencia. Si no hay obediencia, no vamos a hacer nada. Tenemos que buscar a Dios de corazón, porque de esta manera, cuando hay obediencia, lo amamos, y como les acabo de decir, ese amor también se va a reflejar hacia el prójimo. Pero ¿cómo nosotros podemos amar si no conocemos lo que es amor? Si no conocemos lo que es amor, es que no has conocido a Dios, porque Dios es amor, ese es su carácter. Estamos bien. Si nosotros, ¿cómo podemos amar si nunca hemos recibido amor? Dios te está dando amor. Si tú no lo buscas, no lo vas a recibir. ¿Ve? Y en ocasiones hay personas que la familia no los quiere, los tira a la calle por las razones que sea. Entonces se sienten que no han recibido amor, que no reciben amor de nadie, que nadie los quiere, o ni siquiera han experimentado lo que es amor. ¿Ve? ¿Cómo puede desarrollar amor si no lo ha experimentado? ¿Cómo puede desarrollar amor si nunca lo ha recibido? ¿Ve? ¿Cómo lo puede conocer si no ha venido a los pies de Cristo? Porque para conocer lo que es amor tiene que venir a los pies de Cristo. ¿Ve?
Esto es importante, el ejemplo. Hay necesidad de que nosotros tengamos un ejemplo para poder entender lo que es el amor. Mire, vamos primero de Juan capítulo 4 y el versículo 19. Escuche bien lo que dice allí. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Alabado sea Dios. Nosotros aprendimos a amar porque Dios nos amó primero y por ende nos enseñó cómo amar, que teníamos que hacer para poder amar. Estamos viendo, esto es lo que quiere decir ese versículo. Hay otros que tienen una interpretación, pues que yo se la respeto mucho, pero está completamente errada. Y voy a continuar con lo siguiente. Yo voy a hacer 3 comparaciones de este versículo de 1 de Juan capítulo 4, el versículo 19, y quiero que presten atención para que vean lo que dice la Reina Valera del 60 versus lo que dicen las otras traducciones. Vamos allí, dice allí, Reina Valera del 60. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso dice la Reina Valera del 60. Pero nos dice la traducción lenguaje actual. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Aleluya. La nueva traducción viviente dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Fíjense, vuelvo otra vez a la Reina Valera. Dice, nosotros le amamos a Él. No, porque Él nos amó primero. No, Señor. Eso es una mala traducción. ¿Ve? Porque cuando usted va a ese capítulo 4 y comienza a leerlo completo, se da cuenta de que lo que está hablando ahí es del carácter de Dios, que es amor, y del amor que nosotros tenemos que tener por el prójimo. Y nosotros comenzamos a amar porque Él nos dio el ejemplo. Él es quien nos enseña a amar. Eso es lo que eso significa. Nosotros amamos porque Él nos enseñó a amar. Él nos dio el ejemplo. ¿Ve? Él fue el que nos dijo lo que teníamos que hacer. Mire, el mayor ejemplo de amor de Dios está en la Escritura, Juan 3:16. Eso se lo saben todos ustedes. Ese es el amor más grande que Dios haya entregado a su Hijo unigénito por toda la humanidad, que lo despreciaron y todavía lo siguen despreciando. ¿Ve? Y aún lo triste de todo esto es que los que dicen que la han aceptado siguen desobedeciendo a Dios y no lo aceptan. Dicen que sí, pero es de la boca para afuera. Porque si lo aceptaran, obedecería. Y si obedeces, hay amor en ti. Y si hay amor en ti, no debe haber pecado. ¿Por qué? Porque estás caminando como Cristo quiere que tú camines. ¿Ves? Y Cristo caminó en amor. Y no me vengan a decir ahora, usted vaya a pensar, pero Cristo era divino, Cristo no iba a cometer pecado. No, porque Cristo vino 100% hombre y 100% divinidad. Se lo he dicho en muchos programas. ¿Ve? Y esa parte de humana de Cristo fue la que nos enseñó a nosotros lo que es el amor. ¿Ve? Así que nosotros amamos a Dios porque Él me amó primero, porque Él me enseñó a amar. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sentir la presencia de Dios todos los días? Hermano, cuando obedecemos. Ahí está claro. No tengo que decirle eso una vez más. Cuando obedecemos, porque cuando obedecemos, creamos amor por Dios, lo desarrollamos a través del Espíritu Santo y desarrollamos amor por el prójimo. Así que, aquellos que me están escuchando, yo te voy a dar un breve consejo. Si te has apartado, ¿ves? Si crees que no conoces lo que es el amor, si nunca has sentido lo que es el amor, nunca lo has experimentado y quieres experimentarlo, si eres cristiano y te apartaste, Dios quiere que vuelvas. Y si tú nunca has tenido una experiencia con Cristo, ven, que Cristo está con los brazos abiertos esperándote para enseñarte a amar. Primeramente, si te arrepientes de tus pecados, Él te va a perdonar, te va a recibir y vas a comenzar a ser hecho hijo de Dios. E inmediatamente que le creíste y le aceptaste, vas a ser bautizado con el Espíritu Santo de la promesa. Y cuando tú comienzas a hacer eso, ahora entras a caminar en obediencia a Dios. ¿Ves? Así que regresen a Cristo, aquellos hermanos que se han ido. Miren lo que nos dice a nosotros el profeta Joel en el capítulo 2 y el versículo 12. Dice allí: afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamento. Alabado sea Dios. Estamos viendo que regresen, hermano que me estás escuchando allá afuera. Si tu corazón se ha apartado de Dios y aún estando dentro de la congregación, si tú no estás mostrando obediencia a Dios, que tú has estado llevando una vida hasta ahora a tu forma, creyendo que lo que tú estás haciendo está bien, porque eso es lo que el enemigo te ha hecho pensar, que tu vida está correcta, porque vas allí, te reúnes, porque oras, porque lees la palabra, sabes, quizás alguna hora misionera, porque quizás das una ofrenda. No, de eso no es lo que se trata. Si no hay obediencia a Dios, no puede haber amor. ¿Ves? Así que para nosotros hacer todas esas otras cosas con la congregación, tiene que haber obediencia a Dios y tiene que haber amor, tiene que haber una entrega total para que la presencia de Dios esté en nosotros todos los días. Y mire lo que nos dice el profeta Joel, que vengamos a Él, que nos regresemos a Él en ayuno, en llanto y lamento. Hay que rogarle a Dios, hay que decirle: Dios, perdóname porque me alejé de ti. Dios, perdóname porque no me he alejado de ti, pero te estoy fallando. Y es lo mismo que estar alejado porque no escucho tu Espíritu Santo, Señor. Alabado sea Dios. Yo no sé a quién Dios le quiere hablar en este programa en el día de hoy, pero sé que Dios le está hablando a alguien. Busquen de Dios, vuelvan su mirada a Él.
dejen al mundo, comiencen a obedecer a Dios. El tiempo apremia, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo ya está sobre nosotros, hermanos. No es un rapto secreto como muchos están hablando ahí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Cristo viene y viene muy pronto. No sabemos cuándo va a ser, pero viene muy pronto, porque Él mismo dijo que estuviéramos pendientes de las señales y estamos viendo cómo las profecías se están cumpliendo sucesivamente todos los días. Todos los días. Esto es una señal de que Cristo ya está a la puerta. Así que regresen al camino del Señor antes de que sea tarde. Búsquenlo mientras pueda ser hallado, como nos dice la palabra. No esperen a lo último, porque Dios tiene una gran bondad y una enorme misericordia por todos y cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice el mismo profeta Joel, capítulo 2, y esta vez el versículo 13. Dice allí: vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, alabado sea Dios, lento para la ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Palabra de nuestro Señor. Estamos viendo, Dios es amor, ese es su carácter. Y el amor se desarrolla en nosotros a través de la obediencia por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo, porque Él es el primero que nos amó y nos dio el ejemplo de cómo debemos amar. Que Dios nos los continúe bendiciendo.